Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. Este capítulo es presentado por el Vive Glycolic Gloss de L'Oréal Paris. Atrévete a brillar. Y nosotras, la marca experta en tu zona B. Bombastic. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Bombastic. Se nos va abril, Manu. Menos mal, porque desde luego, como está terminando, a mí me está poniendo de los nervios. Se nos va abril, pero bueno. se nos va la vida. Como que pasa el año tan rápido. Pues sí, hay meses que parece que uno dice, uy, llevamos 4 días. Sí, marzo era como 85 días. No, marzo estuvo estupendo porque fue mi cumpleaños y lo pasé muy bien. Entonces deja el mes de marzo, qué guerra terrible. Por eso era tan largo, porque era el mes de celebración. Y abril se pasó así. Abril, aguas mil. Sí. Y sobre todo lo que decimos, últimos días del mes y parece que está lloviendo en la farándula. No hacía falta. Pero llueve para adentro. Sí, no hacía falta un poquito de esa dosis de farándula pura. Estábamos medio... ¡Ay, madre del amor hermoso! Sí. Hay cosas que no cambian y hay veces que la realidad supera con creces cualquier ficción. Sí. Oye, Manu, ¿cómo estuvo tu semana pasada? Intensa, divertida. Vi que además había harto evento, harta fiesta, harta presentación. Sí, volvieron los eventos. Harta gente brillando por todos lados. Volvieron los eventos. Yo fui la semana pasada a un evento, no voy nunca. Sí, pero te vi estupenda y relativa. Pero además, ¿solo uno? No, yo te he visto en varios, no mientas. No. En uno luciste más porque además ibas bien acompañada. Fui al lanzamiento del perfume de la Pamela Díaz. Es Salva, sí. segundo perfume. O ya está el tercero. Creo que fue el primero y estuve yo. El segundo, creo que era una variante. Pero ahora es como un perfume árabe. Ah, ya. Ahora es perfume árabe, con la esencia del perfume árabe. Salvaje. Salvaje, sí, estuve ahí. Y estaba el pololo, No te puedo creer. estaba Felipe Cast. Pero sí, a ver, según Pamela, pololos no Bueno, son. sí, en Son realidad. amigos, andantes, caminantes y esas otras cosas ese, más. qué sé yo, esa cosa rica, ese amigo con ventaja. Ya. Pero yo creo que ese día dieron un paso importante en su relación. Entonces, cuenta y dale color. Porque ese día... ¿Ya? Bueno, me lo contó Felipe Cast, no creo que esté cometiendo sí, una infidencia. ¿hablaste con él también y todo? Hablé harto rato con él. Sí, mientras la Pamela daba su ronda de entrevistas, yo hablé harto rato con él. ¿Y él que estaba así como escondidito entre la cortina y la ventana? Al principio o... sí, cuando fue la presentación, pero Ya. después ya salió y de hecho él fue a hablarme, a saludarme y todo. Y me contó que ese día conoció a la familia de Pamela Díaz. O sea, a su hijo Mateo, que estaba por allí, y A la mamá. A la mamá. Estaba también la mamá Sí. de Pamela. Mira. Estaba la mamá, estaba el papá, estaba la Trini y Mateo, los hijos. Y ese día fue como de conocer a la familia. Entonces yo creo que igual es un paso importante en la relación ya presentarse a la familia, po. Yo creo que sí. Entonces estaba bien compuesto, tranquilito, relajado, Es que es purita muy agua relajado. mineral. Es muy relajado. Me llamó la atención como lo relajado. Porque es senador igual, po. No, sí, Como una, que una igual es cosa una no tiene que ver con autoridad. la otra. Es una autoridad. Oye, ¿le preguntaste qué tal olía Salvaje? No le pregunté. Güey. ¿Qué olor tiene? No. Pero, ¿Huele así a Pamela o no huele a Pamela? Huele a Pamela todo el rato ese perfume. ¿Sí? Porque además la Pamela usaba un perfume muy parecido, entonces como que se inspiró en ese, entonces sí, huele a Pamela todo el tiempo. Así que presentación familiar y presentación de perfume. Un hito en esa relación. Y después los vi juntos muy cariñosos. Eso es todo lo que tiene. O sea, a ver, más que nada, me imagino que como todas las parejas. Lo que pasa es que, a ver, siempre tenemos esa gana de que conocemos a dos, que se juntan, que empiezan a tener un poquito más de intimidad y enseguida los queremos casar. Ya son pareja, ya tienen Sí. ya tal cual, oye, no. Todo tiene su tiempo. Sí. Esto es como el buen asado. Tiene que Y ir me poquito a poco. me dijo que la Pamela era su primera pareja después de que se había separado. Bueno, sí. Su por pareja formal, porque puede haber salido con chiquilla y Sí, toda la eso cuestión, te iba a pero- decir, otra cosa es que el caballero, Sí, porque po. en su faceta de... Porque no De DJ. No era, por eso te digo yo, no era DJ, amante de la noche en un Todavía. momento dado, le gusta, o sea, Sí, pero- es un senador moderno. Sí, moderno. totalmente, pero así como pareja, la Pamela era la primera. Po. Ya. Obviamente tuvo su salida y sus cosas, y está soltero, pero no muerto. No, sí está bien, o sea, además ya uno empieza a tener una edad en la que no hay que desaprovechar el tiempo. Exactamente. Hay que darle con todo, si no, ¿para qué? Ya, y hablando Claro que de sí. darle con todo, vamos a ir Ya. al tema que nos convoca esta semana. Madre ¿Por mía. qué? ¿Tú viste el viernes? ¿Te diste cuenta cómo fue el viernes? Nada así apreciado. No, yo el viernes estaba viendo Frozen. Sí, pero de eso ya me percaté también a través de tus redes sociales. Caí en la secta Frozen. Pero ¿te diste cuenta que el viernes fue como volver a la farándula del 2000? Sí, O algo sea, vi. De hecho, tenía a la Mila que me quitó el televisor viendo Frozen y Ya. me hacía poner Libre Soy una y otra vez. Otra vez. para aprenderse la mujer. Y claro, y en el celular
veía a ratos la entrevista de Raquel Calderón, porque quería verla, sabía que estaba buena, ya nos habían dicho en el canal que venía buena. Entonces la vi a pedazos, pero después al otro día la vi completa y claro, creo que estuvo muy bien aprovechada esa entrevista, como la Diana supo, bueno, y Guillermo Muñoz también, que sé con eso, el jefe de PH, como sacarle el jugo con todos los temas. Siento que no quedó ningún tema abierto. Fíjate que yo lo que tengo entendido es que la grabación en sí duró un poquito más que una grabación normal, sí. porque querían dar el ambiente perfecto, no querían en un momento dado, porque había que entender que también que PH es un programa más amable, es de conversación, pero y aunque se hace farándula, que algunos creen que un poco maquillada, no quieren ser tan, o por lo menos el espíritu no es ser violento, entonces que la conversación se dé y fluya. Sí. Me dijeron que desde luego que él no había evitado ningún tema ni había dicho que no se hablase de lo que se quisiera hablar. Obviamente sí que había un pacto para que se pudiese precisamente promocionar su nueva línea de cosmético y tal, pero bueno, también era una forma, me imagino, de que ella accediera a presentarse en los medios. Que él abrió una caja de Pandora. Nunca, yo creo que ella no sé si no lo esperaba, porque conoce a su familia, conoce a su hermano y conoce cómo ha sido la dinámica durante todos estos años. A la más mínima provocación, alusión, Nano salta inmediatamente en sus redes sociales, aunque incluso él no esté involucrado, como pasó con el tema de Melina y el embarazo. Cuando Raquel contó que Pangal iba a ser papá, saltó ahí Nano Calderón y dijo, pero ¿por qué le cuentan a una persona como ella, la que filtró las fotos de Alejandra Álvarez, que también está ese tema ahí? Y que Alejandra Álvarez estaba en otro canal al mismo tiempo. Y sabiendo... entonces, ¿verdad? Fue como el viernes de las Argandoñas. Por eso digo, o sea, fíjate que por un lado estaba, claro, que el Calderón grabada previamente del martes, miércoles. Entonces, claro, por el otro lado yo tengo entendido que la entrevista estaba no retrasándose, pero sí la querían tener para, en caso de que hubiese alguna mención o en un momento dado, poderse, no sé si colgar, pero sí que complementar desde el lado de Alejandra Álvarez. De hecho, en rating ganó ganó PH el viernes. Es que fue muy heavy. Sí, entonces vamos. Aunque también la hicieron reverendo pebre en redes sociales. Bueno, pero redes sociales. Ya sabes tú cómo funciona esta cuestión. O sea, el día que no hagan pebre a alguien me va a extrañar. Digo, ¿qué pasó? A ver. Vamos por puntos. Vayamos por puntos. Vamos por puntos. Que el Nano lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. Lo detalló ahí. Ahí tú tienes, vamos a leer, porque eso. ¡Ay, perdón! Me está arruinando la No, escenografía. es que no, pero ya está, que yo lo arreglo todo enseguidita. Se puso nervioso. ¡Ay! Espérame. Un segundo. Rellena, Manu. Porque entonces ahora es cuando Cecilia Gutiérrez, que todo lo tiene, si no en la cartera, lo tiene alrededor, tiene aquí unos bonitos papelitos que ahora tú, mientras yo, ahora habla tú, eso, para que mientras limpia todo. Una agüita, no es una agüita. A ver, que él no hablaba en televisión, tú mismo me dijiste, Manu, anoche, hace 8 años. Eso dijo ella. Hace 8 años ya sabíamos que había un distanciamiento hace más de 10 de su hermano. Nunca ha estado claro si hubo un episodio puntual que los distanció o fueron los intereses diferentes que tienen, digamos, y las visiones distintas sobre la vida que hicieron que se fueran distanciando, ¿no? Y que perdieran relación. Porque desde chico se sabía que ellos eran muy diferentes, por ejemplo, con el tema de la televisión. La que él era mucho más dada a entrevistas, a salir en televisión, acuérdate que actuó en una serie, sacó disco, bueno, y la diferencia se notó cuando hicieron el reality Las Argandoñas, que obviamente que él era una de las protagonistas y Nano dijo por ningún motivo. A mí ni siquiera me muestran en esta cuestión porque yo no quiero aparecer. Pero fíjate que ahí Nano Calderón fue sumamente inteligente y en los 21 posteos que hizo, en 21 páginas que fue subiendo a sus redes sociales, contó lo que nunca se había dicho. Y es ya el motivo por el que realmente se distancia de su hermano. ¿Y cuál es el motivo que da él? Él lo que cuenta es que hubo un momento en el que él entendía, o por lo menos uno trata de entender por lo que él escribe y cómo él lo escribe, que tenían diferencias muy grandes, desde muy niños. O sea, como que él entendía que se preocupaban más de su hermana, porque quizá, obviamente, al tener una mamá tan mediática, veía pues que él seguía un poco sus pasos y quería como adoctrinarla bien. Por el otro lado, su padre trabajando y quizá no prestándole la atención que él necesitaba como niño. Quizá un tanto esa imagen paterna, uno entiende que quizás estaba un poco ausente.
presente. Y ahí empiezan las diferencias con los hermanos. Él un poco perdido entre que si quiero ser modelo, que si quiero ser también cantante, que si me gusta el mundo tuerca, que si a lo mejor de repente tengo unas compañías que parece ser que a su hermana no le gustaban, cuando resulta que la hermana también, ella salía con una serie de gente que era bien farandulera y al mismo tiempo se metía en algunos escándalos. Sí. Entonces, escándalos de los que el hermano era testigo. Y fíjate que toda esta guerra empieza cuando hace muchos años él, a raíz de que él empieza con su etapa más, vamos a decir, social, y entregaba aquellas cajas precisamente en poblaciones a ¿Verdad? gente con tal, ahí es cuando él empieza a decir, ojito, tengan cuidado, esta no es la aquel de verdad. Yo conozco a la aquel de verdad, la aquel que de repente mi mamá tenía que ir a buscar porque llegaba en un estado un tanto complicado de sus fiestas. Esta no es la aquel que... O sea, empezó a atacar de esa manera y de forma frontal. Nadie sabía el por qué. Claro. El por Sí. qué, al parecer, es cuando que él entra en el mundo, por las palabras de Nano Calderón, que ya lo vamos a llamar así para no tener que, porque claro, hay dos Raqueles, hay dos Nacito, Hernanes, claro. vamos a seguir con Nano para que quede como más Sí, entendible para que para se la gente. entienda. Resulta que hubo un momento en el que él empieza ya con el mundo de las marcas. Habían tenido muchas diferencias como hermanos. Y ella entra precisamente a cubrir una marca, una empresa que es de taxis, de servicio de transporte. Ah, como de aplicación. Una aplicación. De transporte. Entonces, que no es la típica, es la otra que Sí. es más, bueno, pues Un esa. poquito más pituca. Sí, entonces resulta que claro que su hermano empieza como a ayudarla, pues a la hora de subir los posteos, de hacer las cosas, me imagino que a lo mejor las grabaciones, y que él en cierto modo le agradece tratando de regalarle algunos de los servicios si él necesita en algún Claro. momento que pueda utilizar porque ella tiene un cupo Obvio, de te dan, viajes claro, te dan posibles. un monto y uno dice ya. Perfecto. Y todo llega hasta que un día que Nano está carreteando con uno de sus mejores amigos, que además él explica que es un amigo muy especial y que le ha ayudado desde muy niño. Ah, pero explica todo con lujo de Con detalle. lujo de detalles. Mira. Y entonces, en ese día, él ya era un poquito tarde y él vive en una población de Santiago por la que, bueno, hay que pasar y no es muy segura. Entonces, lo que le oferta a Nano es la posibilidad de que, como es un poco lejos y al mismo tiempo hay esta inseguridad, le oferta un viaje de los que tiene Claro. en esa empresa, pues para que pueda llegar a su casa tranquilo y feliz. Trata de llamar a su hermana para certificar que puede hacer esto, pero como la hermana no le contesta, opta de motus propio y dice, como me lo ha ofertado a mí, chuta, Obvio. yo te regalo este viaje y ya está. Y si hay algún problema, Obvio. pues al final lo pago yo y a correr. Bueno, hacen este viaje y al cabo de un ratito, según van en tránsito, el amigo le llama. Ya. Y le dice, oye, que acaba de llamar tu hermana enojadísima, que me Porque baja ayer la no- carrera, que por favor, que suspendan tal. Y dice, claro, yo estoy ahora mismo en mitad de la nada. Entonces, chuta, yo no sé cómo puedo, cómo no puedo. Claro, a lo que Nano Calderón llama a su hermana, trata de hablar con ella, diciéndole, oye, por favor, que Claro. este chico que lo necesita, que de verdad no tenía la plata, yo he preferido hacerle esta paletea y ya está, y punto. Y la hermana que no, llega a llamar al conductor de la aplicación y a decirle que por favor pare inmediatamente porque está siguiendo la aplicación. Claro, y va si siguiendo no, el camino. denuncia directamente a la aplicación por violentar su cuenta o en un momento dado que no haya certificado ella ese viaje. Como el mismo conductor ve que el sitio es complicado y difícil, opta por decir, muy bien señorita, yo le cierro la carrera, pero yo a este chiquillo no le puedo dejar en esta zona y le llevo hasta su casa para que no haya ningún problema. No se preocupe que corre de Por mi mi cuenta. de mi No. ¿Qué ocurre? Que él parece ser, y según el relato de Nano, no quiere esa solución y quiere que lo baje inmediatamente. Si no, que lo va a denunciar y que incluso que podría perder su pega. A lo que el caballero en cuestión le dice al chiquillo, mira, lo siento mucho, pero puedo perder mi trabajo, mira, te voy a aproximar hasta la esquinita y ahí trata tú de o llamar a alguien más o lo que fuere. Resulta que sale el chiquillo, amigo de Nano Calderón, del auto y unos metros más adelante lo asaltan. No te puedo creer. Lo asaltan, le pegan, le roban el celular y el chiquillo queda en mitad de la nada, en una noche complicada, altas horas de la madrugada y sin poder llegar a su casa. Cuando consigue finalmente llegar y consigue el teléfono, ¿no?, de alguien de su familia y llama a Nano, Nano de repente en ese momento, y hablando en plata, se emputece con todo lo que ha ocurrido. Obvio. Y entonces se enfrenta a su hermana. Y parece ser que a partir de ese momento, por lo que fue, ojo, y le manda fotografías de las magulladuras, los golpes y todo lo que este chico habría sufrido en la calle. Y le parece lo último que por un viaje, que de hecho incluso propio Nano Calderón se ofreció a pagar. Dice, bueno, no lo quieres pagar tú, no me quieres dar esa posibilidad, este beneficio, ya lo pago yo, si no hay problema.
Le pareció tan terrible que ahí decide cortar directamente con su hermana y no volverse a relajar. Heavy es la historia porque parece una cosa muy mínima, ¿no? Como, oye, no le voy a pagar o no voy a gastar créditos o sea, no voy a gastar saldo de mi crédito o de lo que tengo disponible en una aplicación para que lleven a tu amigo. Podría ser simple, ¿no? Pero habla de, evidentemente, diferencias profundas entre ellos, diferencias en la forma de relacionarse. Como bien decías tú, Nano era como más de juntarse con gente de otro nivel socioeconómico, le gustaba más andar incluso en poblaciones con los amigos, la que él era todo lo contrario. Ahí se generó el abismo, Sí, fue partir las exactamente. aguas y Porque- cada uno decidió la vida. Ojo, que él lo hizo en la entrevista, ¿eh? Hubo un momento en el que, porque cuando habla de su hermano casi habla como del enemigo y en tercera persona. Claro, porque en el fondo ninguno de los dos tomó un camino bueno o malo, digamos. Son caminos diferentes nomás. Para el otro puede ser malo, pero son caminos diferentes, ninguno es mejor que el otro, ninguno es peor que el otro. Obviamente a Nano le tiene que haber chocado el hecho de ser como que él fuera como tan cercana a la mamá, como que hicieran tantas cosas juntos. Es que yo creo que ahí está. Y ahí también. está, sí, y es que porque uno no puede criticar con respecto a las crianzas de cada pareja de padres, de cómo crían o forman a sus hijos, porque uno parte de la premisa que siempre le quieren dar lo mejor, ¿no? Pero quizás en esta búsqueda de tener más, darle lo mejor, darle lo que yo no tuve, los terminas dejando solos. Y yo creo que quien más seguramente, ojo, repito, es la impresión que te da por lo que vas escuchando de las versiones de cada uno. Seguramente quien más solo se quedó fue Nano, Claro. porque era el más pequeño, porque no tenía ese charme, ese encanto para las luces, para la televisión. Y siempre el primero es como el más, obviamente, que las mamás o los papás son más aprensivos. Después ya con el segundo sueltan más, porque ya lo vivieron. Entonces, como ya no están tan preocupados, porque sabéis que se puede caer, que no le va a pasar nada, que puede no sé qué. O sea, como que en ese sentido, obviamente los papás se relajan mucho más con el segundo. ¿Y para qué hablar con el tercero, que ya termina? Entonces, como que me imagino que él resintió eso, que él llegara de un carrete, media pasadita de copa y todo, no la convierte en una mala persona. O sea, yo creo que una persona perfectamente puede ir a llegar pasadita de copas de un carrete y después ir a entregar caja a los más necesitados y Por no, eso digo no, que, no quiere decir que está fingiendo ser una buena esos persona. desacuerdos yo creo que Claro. venían del día a día, de seguramente el sentirse, no lo sé, repito, quizá un poco más discriminado o no tan atendido o no ser foco tan de atención, que él fuera la más mediática, la que siempre estaba en televisión, la que acompañaba a su madre siendo Claro, muy partner eso es. y a su padre también. Claro, porque además la que él tiene el tema mediático con la mamá y el tema de ser abogada con el papá. Entonces, en el fondo, es como la hija perfecta, por decirlo de alguna forma, con ambos. Porque con ambos se identifica de alguna forma y hace que se sientan como que está siguiendo su legado, ¿no? La Raquel con el tema televisivo, más de diva o de influencer, qué sé yo, y el papá por el lado del derecho, porque no hay que desconocer que la Raquel entró a la Chile a estudiar Derecho. No, y además con unas notas fantásticas. Exactamente. O sea, no, si es una mujer inteligente, Sí. es una mujer que también, fíjate, que ha conseguido, ha utilizado el apellido Argandoña Calderón hasta donde ha entendido que tenía que hacerlo y se ha despegado absolutamente, ha generado una carrera ella sola. Y seguramente también por sus propios méritos, enfrentándose muchas veces a su madre, a su padre o a su familia. Igual también habla también de la diferencia entre ambos, el hecho de cómo comunican su historia, porque anoche lo conversamos en primer plano, que la abuela y Vasco tenían esta tesis de lucrar, de cómo la familia ha lucrado con su intimidad o con su vida privada durante todos estos años, y Nano hace todo lo contrario, porque él ocupa sus redes. En primer plano lo buscaron, lo fueron a buscar a la casa, lo llamaron por teléfono, hablaron con él en un momento y él no quería, dijo que no quiere salir en la tele, que no va a aprovechar esa oportunidad para cobrar, porque podría haber cobrado sus buenos millones por haber ido él y la Rebeca, porque a la Rebeca también intentamos, hasta yo intenté contactarla para ver la posibilidad de que ella fuera a primer plano. Y no contestó, no quisieron, siendo que estaba esa oportunidad, ¿no? Y que ellos, pero ellos dicen no, y que es muy inteligente también. Nosotros no vamos a recibir plata, lo hago gratis a través de mis redes,
que tengo el mismo impacto que puedo tener al ir a un programa de televisión. O más, ya que él trabaja con sus redes, a través de su y sigo red de casinos. marcando la diferencia de cómo se maneja mi familia respecto a eso. Oye, Manu, también para avanzar un poquito, porque es lo que a la gente también le importa, que tiene que ver con el vuelco, que también es a raíz de lo que dice Kell, porque del vuelco del caso Nano Calderón con su papá, no hay que olvidar que en el 2020... Nosotros estábamos en el Melate, ¿te acuerdas? Y al aire nos enteramos de que Hernán Calderón está en la clínica porque fue atacado por su hijo con un cuchillo, con un arma blanca. En esas 21 páginas explica al detalle y el día por día. Repito, estamos enfrentándonos que creamos una versión o la otra. De hecho, lo que cuenta Nano Calderón en sus redes sociales, ya te digo que bien explicado y pormenorizadamente, es algo que, a ver, en el mundo periodístico se sabía o se conocían, por lo menos no al detalle, pero se sabía un poco la situación. Entonces, para contextualizarle a la gente que no tenía idea o que no se acordaba. Sabemos de esto, inexplicable, ¿no? Cómo un hijo llega a atacar a su papá con un arma blanca, no sabemos, ¿no? No tiene explicación lógica hasta ese momento. Tiene un ataque de ira. Y la versión de Hernán Calderón es que hay una discusión, no sabemos por qué. De hecho, yo ayer volví a leer la denuncia que hace Hernán Calderón en ese momento frente a la Fiscalía por el delito de lesiones. Al principio era cuasi delito de homicidio o homicidio frustrado. Y él dice que hubo una discusión, que su hijo llegó como alterado al departamento, que hubo una discusión y lo atacó. No dice los motivos. Lo que nosotros sabemos en esa época, y que además después hay una querella, es que el motivo por el que Nano llega al departamento de su papá en ese estado de alteración, de ofuscamiento, de enojo, de rabia, como lo quieras llamar, porque habría encontrado unos mensajes en el celular de Rebeca, su pareja, que es la que sigue siendo su pareja hasta el día de hoy. Encuentra unos mensajes de su papá, de Hernán Calderón, hacia Rebeca, que son bastante insinuantes. Él, obviamente, le pregunta a Rebeca qué significa esto, y ahí Rebeca le relata, le confiesa una serie de episodios que habría vivido de acoso por parte, digo habría, porque esto es, totalmente condicional, porque nunca se llegó tampoco a una resolución judicial, situaciones bastante incómodas, por decirlo de alguna forma, que habría vivido por parte de su suegro cuando ellos compartían casa, porque hubo un tiempo en que vivieron juntos, porque Nano se estaban cambiando de casa, creo que se estaban comprando un departamento, entonces no tenían dónde vivir y se van a vivir con el papá de él. Y ahí ella había sufrido episodios bastante violentos de traspaso de límites por parte de su suegro. Entonces ella le cuenta todo. Entonces imagínate en la cabeza de Nano, de cualquier persona que encuentra estos mensajes, tu pareja te cuenta que su papá se le pasó para la punta en buen chileno en varias oportunidades y que incluso traspasó límites de intimidad que son importantes. Entonces él se va al departamento. Nada justifica la violencia. No, lo que quiero aclarar es que tú independiente de lo que te cuenten, tú no puedes ir con un cuchillo porque para eso existe la justicia. Uno no hace la justicia por sus manos, digamos. Pero fíjate que Nano Calderón cuenta detalles. Entonces, básicamente, lo mismo que tú estás relatando, él pone cada punto en cada Exacto. Y eso es como bien curioso. Y te iba a contar uno, pero creo que antes tú nos tienes que dar una consejo. Sí, porque importante. antes ahora vamos, porque es súper relevante lo que pasó anoche en redes sociales, porque por primera vez Nano Calderón y Rebeca empiezan a compartir las pruebas de esta versión, que nosotros la conocíamos, pero ahora con mucho más detalle. Pero antes, Manu, te quiero contar una excelente noticia. Pues cuéntamela entonces. Porque tenemos un nuevo auspiciador aquí en Bombastic. Para todas las personas que nos están escuchando, las mujeres, porque es tan importante la rutina y el cuidado íntimo, ¿no? Si tu rutina no es suave, que tus protectores sí lo sean. Sintámonos libremente cómodas y frescas con los protectores diarios Nosotras. Previenen la humedad, no acaloran y son ginecológicamente aprobados. Así que recuerda usarlos y cambiarlos 3 veces al día. Por eso vienen estos mega packs con varios, así que te olvidas. Lo compras una vez al mes y ya tienes
para todos los 30 días ahí completito. Así que muchas gracias Claro nosotras que por sí. confiar en Bombastic. Y los un hombres que tremendo le quitemos producto. el miedo a ese tipo de cosas y cuando muchas veces pues tu pareja, tu hermana, Le tu polola compre. te manda a ir al supermercado, esas cosas yo no, ¿cómo? O sea, Totalmente. vosotras nos compráis los calzoncillos a los chicos muchas veces, sois las Sí. que elegís de todo, ¿y por qué nosotros no hay ningún Muy problema bien, en un momento dado? así es, así Claro que, sí. ya saben, Quitándole hombres y el miedo. mujeres, nosotras estos megapack impecables para todo el mes. Estupendo nosotras. Y como siempre, Manu, que Ya. el VIP Glycolic Gloss nos ha acompañado todo este tiempo en Bombastic, porque es la mejor forma de brillar. Así como uno quiere brillar como la gente de la tele, de la farándula, Ya. con eso. Seguro que Pamela Díaz, el día de la presentación de su perfume, le brillaba el pelo. Bueno, estaba casalao, pero seguro que también por algo estupendo que llevaba. ¿Y qué me dices de la nueva Miss Chile. Miss Chile? Sí, pues. Ay, cómo le brilla a esa mujer los ojos, el pelo y todo lo Le demás. brilla todo. Ay, la Antonia. Porque este es el secreto. Mira. Abril ha estado cargado de buenos momentos. Muchas bombitas, como las que tiramos acá, han estado presentes y hemos visto brillar a muchos famosillos. Así que para cerrar el mes, vamos a elegir los momentos bombastic, Manu, ¡Ale! de este mes. Quienes ¿Cuál elegimos? brillaron ¿Cuál elegimos? completamente y se robaron la película. Para ti, ¿quién se robó la película en abril y brilló, Manu? Puede ser Ay, un hombre también, ¿ah? Ay. Yo creo que Pamela Díaz. Pamela Díaz. Yo creo, no, estaba espectacular el día de su perfume. O sea, a ver, más allá de las críticas en el programa, que eso es otra cosa, yo ese día la vi salvaje, de verdad. Hasta pensé cambiarme al otro lado de la acera para saludarla en vivo y Te en hizo directo. dudar. Me hizo. No, la vi espectacular, la vi muy guapa. Yo, fíjate, voy a votar por un hombre. Mira tú. Y no me digas que Gonzalo Valenzuela. Sí, No, pues dime, por un hombre, ¿no? por Pedro Pascal. Oye, Siento que es el chileno que más ha brillado porque se estrenó la segunda temporada de Last of Us, que además Veanla hasta el capítulo 2. ¿no? ha tenido a todo el mundo llorando con esta temporada que está increíble. Y además, La película. eh, Las dos películas. no la serie, pues, de Last of Us. Sí, tiene la serie, pero es que aparte ha estrenado dos Ah, sí. películas más. No, si Y- está imparable el caballero. Ya confirmado, es el actor mejor pagado de Hollywood. Así que tenemos a un chileno que brilla en Hollywood y para mí esa es la mejor noticia de abril, porque además de que es un chileno, pone el nombre ahí en alto, así que brilla por luz propia, brilla como el VIP. Y enfrentándose a la propia autora de Harry Potter, ¿eh? Que también es un hombre Oye, con sí, opinión y exactamente, que no se sí. corta un pelo. O sea. Así que, ¿quién crees tú que se llevó el premio Bombastic este mes? Ay, no sé, o sea, a ver, Pamela la tenemos todos los días y en un momento dado la podemos dejar, porque seguro que va a tener otro momento con brillo y glamour. Pero Pedrito, Pedrito, exactamente, ¿Sí? ¿cierto? ¿Se lo damos a Pedrito? Se lo damos a Pedro, le Y vamos a hacer llegar un pack del Perfecto. VIP Glycolic Gloss. Y si no, se lo regalamos a su hermana, a Lux, que últimamente visita más el Preciosa. país. Y, oye, también tiene un pelo maravilloso. No, ¿eh? la conocí en la gala. Estupenda, Pero estupenda. estupenda, qué linda. Educada, buena onda, En la- muy española ya. Así voy a hacer comentarios, señora. Ay, ya. Como que de verdad dan ganas de decirle, oye, en persona eres mucho más bonita. Es muy, 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 muy linda, de verdad. Ya, y bueno, está haciendo entonces, carrera, ¿eh? También sí, con... nuestro premio Bombastic Venga, de este vamos. mes va para Pedro Bombastic. Pascal. Pedrito. Obviamente. Todos para ti, todos para el mandaloriano. Pero obviamente, si se trata de brillo, el secreto mejor guardado de todos es el VIP Glycolic Gloss de L'Oréal Paris. Con su fórmula con ácido glicólico, deja tu pelo brillante y saludable. Además, yo les quiero mostrar que me voy Sí. a acercar. Este serum es maravilloso porque ayuda a extender todo el brillo que te dieron los otros productos y aparte de tener un aroma muy rico, tiene protección térmica y protección UV de los rayos solares porque a pesar de que esté nublado, igual dañan los rayos UV, así que es importante. No se confíen porque hoy está lloviendo, está nublado, ya no hay sol. Ay, rayo. Igual hay que ponerse este serum. ¿Dónde lo puedes comprar? Es muy fácil, en supermercados, farmacias y perfumerías. Así que corre porque esta es la bomba que se guardan todas las famosas ¡Ole! de la farándula chilena. Tú le abres la cartera a cualquier famosa Ahí y esto está ahí sé. adentro. Así que muchas gracias, el VIP, por confiar en Bombastic. Oye, seguimos entonces. Sí. Mira, Con, esta- esto, sí, con esta- este relato que hace Nano Calderón anoche, porque nosotros quedamos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Para seguir un poco con lo del 2020 y poder volver a la actualidad. Nano Calderón ataca a su papá con esto. Obviamente el papá termina en la clínica y pone una denuncia por homicidio frustrado en su contra, una calificación bastante grave en nuestra legislación. Por lo tanto, él arriesgaba pena de cárcel.
Incluso entra a prisión preventiva en su momento porque la justicia considera que es un peligro para la sociedad. Prisión preventiva que cumple en una clínica porque emocionalmente durante esos días estaba muy mal. Entonces consigue que su prisión preventiva se cumpla en una clínica psiquiátrica. Paralelamente, la defensa de Nano Calderón, además de defenderlo a él, digamos, con este caso, empieza a trabajar una querella en contra de Hernán Calderón, papá, por el delito de abuso sexual, cometido a Rebeca. En algún momento, ambas defensas, ambas familias empiezan en una negociación de yo retiro la querella, tú bajas la calificación de el delito de parricidio frustrado en contra de tu papá. Entonces empieza esta negociación que el viernes, ¿por qué vuelve a la palestra? Porque el viernes que el Calderón lo califica como una extorsión. Claro, porque en definitiva es tú haces y yo a cambio dejo de hacer. Máxime además que en ese momento lo que piensa Kelly, como lo plantea, es que, por eso decía, que habla de su hermano en tercera persona y hace como un escudo, porque nosotros nos preparamos para ver cómo enfrentábamos la situación con esta persona, con este individuo. Claro. Hablando de su hermano. Nosotros como familia lo enfrentamos, lo excluye directamente. Con mi papá, mi mamá y yo. Sí, él es el tercero. Ocurre esto y la que queda sola, incluso yendo a testificar, es la propia Kel. Es verdad. Y que él tiene, y también lo comenta y lo confirma, porque también se sabía, tiene un enfrentamiento muy duro con su papá. Como diciendo, ¿pero por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué? O sea, si hay algún tipo de denuncia en tu contra, vamos a trabajar la denuncia por otro lado, pero este tema no. Entonces, ahí es donde yo creo que también se provoca un pequeño cisma a lo que ella dice que realmente entiende que su papá adora a su hijo y que por eso en un momento dado le dice, no, pero hija mía, tal cual, dice, pero es que... Y que él se queda absolutamente fuera del núcleo familiar. Porque ahí se arman estos dos bandos, que es que él y su papá, Nano y su mamá. Se quiebra la familia definitivamente. Hay estos dos bandos que están en pugna, ¿no? Porque obviamente Raquel, en un rol de mamá, no va a dejar a su hijo solo. Quizás uno podría después evaluar o criticar cómo manejó con Kel esa situación, pero hay que estar en los zapatos de ella, en el estrés y en el shock de ese momento, digamos, como para poder entenderlo. Además, que Nano era el que estaba solo en esa instancia. Claro. O sea, a ver, nosotros desconocíamos toda la historia del por qué, que no justifica el hecho en sí, de haberse enfrentado a su papá y que hubiese ocurrido lo que ocurrió. Pero también uno, por lo menos, ve una luz que dice, vale, en ese trastorno momentáneo ante una situación que, chuta, o sea, por lo menos, repito, no lo justificas, entiendes, casan las piezas. Claro, en la posición de cada uno lo entiendes a cada uno, digamos. No, si es que, ojo, yo he hecho el ejercicio estos días de analizar la posición de cada uno de los cuatro y según la versión de cada uno es, entre comillas, entendible. Es absolutamente una locura. O sea, yo no sé, de verdad uno mira para atrás y dice... Qué suerte la familia que tengo. Claro. Pero no deja de ser, de ser hipercomplicado. Y ahí que él se cuadra con su papá, parte de su equipo jurídico, incluso, como dices tú, va a testificar de manera voluntaria en contra de su hermano. Y en algún momento el papá cede a no voy a decir extorsión, porque no me consta, pero cede a esta propuesta que le hacen de retirar la querella y que él baje la calificación. Sucede esto y ahí que él se pelea con el papá además. Entonces, como tú bien dices, se queda completamente sola. Y aquí acuérdate que aquel posteo terrible, llegando a Navidades, en las que ella dice que la familia realmente son los amigos, la gente que te apaña todos los días, habla también de la persona que está con ella en su casa, que la cuida, que además se encarga de todo lo... Nancy, que es su asesora del hogar, pero claro, Nancy que trabajaba con Raquel y se termina yendo a trabajar con Kel, que Raquel también eso lo resintió bastante porque era su persona de confianza y termina yéndose con Kel. Claro, y ahí Kel da más detalle porque uno puede pensar que ella es como más resuelta, que le importan menos las cosas, ¿no? Mucho más decidida, como autónoma, pero ella llora al decir que pasó Navidades sola
y que no le gustaba la Navidad, no le gustaba su cumpleaños, no le gustaban las fechas especiales porque estaba sola y porque veía a los papás de sus amigas celebrando y obviamente me exactamente. imagino que más de uno le diría, oye, pues vente a la casa, tal cual. Pero al final Claro. es revivir o retomar lo que tú no tienes. Y fíjate que de ser una familia que en principio lo tenía todo, Todo. o lo tiene todo, porque ves el Exactamente. oropel, yo de verdad hay que aplaudir a la gente de que hace todo lo que es la gráfica y las infografías de primer plano, porque ayer A veías Franco. los cuadros en cada uno de ese museo particular de las vanidades y chuta, qué sentido tenían cada una de las fotografías, ¿no? Claro. Y cada uno de un Hernán Calderón Salinas. más hierático y más en su sitio, como los hijos, ese abrazo que no llega por ningún lado, separados por un pasillo, como incluso Raquel Argandoña, quieta y estática, pero al final baja y decide llegar a ese mundano al ruido, ¿no? Que está Claro, ocurriendo, porque que son los al medios. final es Raquel la que decide dar el paso para reconciliarse con Kel, que también eso, no teníamos idea cómo había sido eso. Nosotros sabíamos que durante la segunda internación de Raquel, cuando estuvo bastante delicada en la clínica, le llegaron unas flores, porque ella misma las sube, y que venían de parte de Kel. Y uno dice, bueno, aquí hay un acercamiento, quizás se reconciliaron. Pero no, ese fue un gesto de Kel nomás, obviamente, porque se preocupó por su mamá, pero el acercamiento definitivo vino cuando Raquel un día le toca la puerta y aparece así sin más el día después de su cumpleaños con 2 regalos. Entonces, con lo orgullosa que es Raquel Argandoña, la conocemos. Aunque sea su hija que haya decidido ir a tocarle la puerta sabiendo que le podían cerrar la puerta en la cara, tirarle los regalos por la cabeza y cerrarle la puerta en la cara. Pero que él también tuvo la disposición, porque me imagino que ambas ya están aburridas de seguir peleas. Y son mamá e hija. Sí, Uno no quiere estar peleado toda la vida con la mamá. ¿Te das cuenta de que son 4 personas, y a mí me da la sensación, y viéndolo desde fuera, y aunque les conozcas, que las 4 lo han sufrido mucho? Pero que ninguna de las 4 da su brazo a torcer. Exacto. Y que luego cuando de repente las Exacto. cosas parece que fluyen, porque lo que hizo que el Calderón, no sé si consciente o no, el viernes, fue poner una losa sobre cualquier relación, o sea, si había algún puente abierto o sea, estás hablando de que tu mamá casi fue Sí, pues ella... casi las torsionó, o que entró dentro de este pacto, de esta idea. Y cuando dice que ella no se pudo despedir de su abuela ese porque la capítulo mamá no lo permitió. Ese capítulo es terrible. Terrible. Terrible, aunque, ojo, 10 minutos después, Rebeca Naranjo, desde su cuenta, da otro relato. Nano tampoco llegó a despedirse de su abuela. Y es más brutal, porque quiere decir que ninguno de los dos se pudo despedir de su abuela. Entonces, que yo lo dije también en primer plano, que a mí me parece tan brutal que una familia quede quebrada a tal punto que en uno de los momentos más dolorosos de una familia, que tienen que ver con la pérdida de uno de los seres más queridos. Y que hacía el nexo entre todos. Exactamente. Ni siquiera ahí puedan juntarse y verse, a mí me parece que es terrible, porque uno cede frente a esas cosas, ¿no? Y de hecho, muchas personas cuentan que los funerales son como el momento de unirse familiarmente y que familias que estaban peleadas terminan reconciliándose en ese momento, ¿no? Porque te das cuenta que cualquier cosa es una estupidez, claro. Muy frágil. Cualquier cosa no vale la pena al lado de la muerte, ¿no? Que eso ya sí es definitivo. Entonces, ¿para qué te vaya a pelear si en cualquier momento vaya a dejar de existir y perdiste ese tiempo tan valioso? Pero ellos no fueron capaces ni siquiera de eso. Además, como existe una orden judicial que impide que Nano se acerque a su papá, va el papá al funeral y no puede ir él. Que a mí también me parece aquí, perdón, Hernán Calderón, pero me parece que es súper egoísta. Muy egoísta. Exactamente, porque la persona que debería haber estado ahí es su nieto. Él puede haber tenido todo el cariño del mundo, pero él es su familia putativa, su familia que llegó después, pero familia sanguínea, criado también, es Nano. ¿Y cómo no vas a permitir que tu propio hijo vaya a despedir a su abuela? A mí eso me parece terrible. Sabiendo que además tampoco había podido haberlo hecho, o sea, no pudo hacerlo en el hospital. Entonces son demasiadas cosas que uno cree que al final se tiene que ceder. Pero es que sé que es un poco terrible decirlo, pero es como que parece como que se quieren joder entre ellos constantemente, hablando en plata y en cristiano. Es como que, ¿qué puedo hacer yo para que ya, la buena onda, pero al mismo tiempo, ya, pumba. O sea, es una cosa como... Porque es que eso habla de que el quiebre es demasiado... Aquí no hay una peleita. No. Tiene que ser mucho más interno, porque si no, de verdad... Yo también creo que hay algo mucho más profundo que quizás en algún momento nos vamos a enterar. Es heavy también por Hernán y por Raquel, digamos.
porque quedan como en el medio. Y no me quiero llegar a imaginar lo que significa para un papá tener que elegir entre uno de tus hijos. Pero Raquel ha sido muy sincera. Recuerda que en un capítulo de PH, de los muchos a los que ha estado invitada, de hecho se reía con Diana al principio y me va, por fin llega este programa así, en el que tu madre ha estado como 8 veces. Pero bueno, es lo que tiene. Hubo un momento que recuerdo que Raquel se quiebra, y se quiebra precisamente hablando de que no es la familia que ella soñó Claro. tener. Que ella recuerda a la familia con su papá, la propia Raquel Calderón, con su papá, con su mamá, cómo tuvo que salir adelante, cómo llegó al mundo de la televisión, cómo... Y cuando encuentras a una persona que quieres que sea el padre de tus hijos, y cuando todo se empieza a desmoronar y todo se quiebra, hablando de una familia disfuncional absolutamente y de una familia que ella no era la Claro, familia pero que si en quería. algún momento, después de la separación de Hernán con Raquel, Hernán le quita los hijos a Raquel, le quita la custodia de Kel y de Nano. Y aludiendo también, o sea, es que ese juicio también No, fue no. la demostración de lo retrógrado que era Chile en algún momento, porque Los amigos de la mamá. En algún momento, claro, lo que se cuestionó de Raquel era que tenía amigos gay y que iban a la casa. Entonces, ¿qué ejemplo iba a ser para sus hijos en las amistades que tenía Raquel? Es brutal, o sea, pero habla de un Chile diferente, ¿no? Tampoco culpo solo a Hernán Calderón de esto, era un Chile también diferente. piensa en el señor Calderón, y lo digo con mucho respeto, pero por lo que se sabe o por lo que ha salido a la luz pública, que aparezcan las fotos de Alejandra Álvarez y que parezca que en ningún momento el señor Calderón, que era la pareja de Alejandra Álvarez, no sé, por lo menos yo no tengo constancia de que él en ningún medio ni ningún sitio apoyase a Alejandra Álvarez. Claro. Entonces Además, tú sí. dices... No chuta, le contestó el teléfono, dijo Alejandra. entonces, claro, tú escuchas la versión... Por eso te digo que todo lo paralelo... Es que curioso, porque el mismo día, el mismo viernes, Sí. que el Calderón, Alejandra Álvarez, Pamela Díaz. Los tres en 3 programas distintos, en 3 canales distintos, a la misma hora, y uno como periodista, como profesional, con 22 años en este país, sentado en una silla, con de verdad, con el teléfono, una tele, la otra, y diciendo, me vuelvo loco. Bueno, ahí te das cuenta que la farándula en el fondo la mueven. Pero casando, La mueven muy pocos hilos acá. Casando las 3 historias y diciendo, wow, wow, qué heavy, qué potente. O sea, ni el Chascas Valenzuela ni el señor Illanes se les podría haber ocurrido un guión tan... Y la Coca Gómez. O la Coca, exactamente. O sea, Ahora, yo el fin de semana, porque la Raquel estaba en China, creo que volvió regresó ayer. de un viaje por una marca. Yo hablé con una persona muy cercana a ella que la conoce muy bien y me decía que Raquel, que yo lo dije anoche, como que ya soltó, como que ya está como en la parada de yo ya lo intenté todo, cedí mucho, pero ellos son 2 personas adultas que ya saben lo que hacen y ya no puedo seguir intentando cambiar el mundo, ni que se reconcilien, ni que dejen de hablar el uno del otro, porque ya está. O sea, ya tiene cierta edad la Raquel, está en una edad de disfrutar, de viajar, que lo está haciendo, digamos, pero que ya no puede hacer nada más. O sea, que ya todo lo que escapa de sus posibilidades, o sea, todo lo que estaba dentro de sus posibilidades ya lo hizo. Entonces ahora ya como que es como... hagan lo que quieran, ya si se quieren pelear, ya no es mi tema, porque, o sea, ella misma lo dijo en tal cual un día, ojalá me muriera para que ver que hay una reconciliación familiar, pero en este momento eso no sucedería tampoco. Ni siquiera sé si va a poder ocurrir. O sea, fíjate que además ahora, Raquel, ¿cómo vuelves? O sea, ¿cómo te encuentras hoy, después de viajar a China, a tomar un café con tu hija después de lo que has escuchado el viernes? O que te han contado, o que vas a ver en redes sociales, porque obviamente el capítulo está disponible. O por el otro lado, ¿cómo vas a quedar después con Nano para tomar otro café y ver todo lo que ha ocurrido, todo lo que se ha publicado y de qué manera? Bueno, que él da en un punto, ya vamos a cerrar, pero que él da en un punto, que dice que en su familia las cosas no se hablan. Es que ese Entonces es el problema, hacen como que no hubiese pasado. Pero ha pasado y está presente y lo sabe todo un país. Un país que te va a ver en el mall, que te va a ver en la calle, que te va a ver en la tele. O sea, no tienen por qué dar explicaciones. Terapia familiar de repente es necesaria. Bueno, aquí se necesita mucha terapia. Sí, bueno, no sé si pero hay que hacerse cargo. Yo creo que hay ¿no? que terapiar al país, que somos los que conocemos la historia. Hay que hacerse cargo de los dolores, digamos. Oye, Manu, ya, intenso el programa de hoy día. Probablemente durante la semana vamos a seguir teniendo más antecedentes con el regreso de Raquel. Bueno, Kel me imagino que cerró el tema, ya no va a seguir hablando porque solo subió como una ironía con respecto a la gente que le lanzaba hate, pero Nano y Rebeca están en pie de guerra. Así que Manu, muchas gracias. Ay, Dios mío. Ya, sí, así como...
No puedo con la vida. Sí, no puedo con la vida. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, a nosotras, a El VIP por acompañarnos también en Bombastic. Ya sabe activar las notificaciones en Spotify para que le avise ahí cada vez que subimos un capítulo y vernos en YouTube. Un abrazo grande, se les quiere y muchas gracias por todo. Chao, chao. Bombastic con Ceci Gutiérrez. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.